Yo quisiera trabajar, ve, como trabajan los bogas. Ay, que con fuerza de mente remar contra corriente. Oh, oh, Normalmente el río es el eje, digamos, principal del país, de toda la economía del país, gira en torno al río y a su cuenca, la cuenca Magdalena-Cauca, ahí está ubicada toda la economía del país y toda la población, más del 85% de la población está ubicada en ese territorio. Y la población también y toda la economía. Entonces, eso atrae una cantidad de obras de infraestructura y una cantidad de macroproyectos, no proyectos pequeñitos, sino macroproyectos. Pero esos macroproyectos generan una afectación y una mayor presión sobre los recursos naturales de de todo ese gran ecosistema, esa macrocuenca. Entonces, digamos, en los proyectos nosotros tenemos el APP del río de navegabilidad que ha generado y va a generar una cantidad de afectaciones. Está todo lo de control de inundaciones que ya generaron muchas afectaciones. Está lo de fracking y la minería ilegal y la legal también. Está todo lo que es la contaminación y lo del río que se convirtió como en la cloaca del país. Hay los centros poblados ubicados también en zonas de área de divagación. Bueno, todo lo que se viene, digamos, y que está, el desarrollo vial, que es a lo largo del río Magdalena, tanto por un lado como por el otro, y todo lo que genera. Entonces, cada macroproyecto genera una cantidad de afectaciones y el enfoque que le dan los ingenieros no es el enfoque ideal. Digamos, si uno lo mira desde el punto de vista ecosistémico, no es el ideal. Ellos miran la obra de infraestructura nada más y mi área de influencia directa y el área de influencia indirecta, y a veces miran una cosita así, cuando uno sabe que la afectación es grandísima. Claro. Entonces ellos no miran el río como todo un sistema, sino miran, yo voy a hacer una intervención aquí y mi afectación es acá. Resulta que el río, por ejemplo, a lo largo del río tiene un rosario en su llanura de inundación, tiene un rosario de ciénagas, una pegadita de otra. Y entonces si yo hago una obra, por ejemplo, acá arriba en Tacamocho, en Magangué, y la obra fácilmente me puede estar afectando aquí en San Pablo. Kilómetros aguas abajo, porque él está interrumpiendo esa conectividad de las ciénagas, la está interrumpiendo por allá aguas abajo, y aquí la afectación empieza de atrás de la colita. Entonces empieza a secar una ciénaga, luego la otra, y se van afectando todas. Bueno, yo expongo dibujando, entonces yo voy a hacer dibujitos. Le toca Dale. así por el lado. Yo me asomo un poquito por este lado. Eso. Entonces, empecemos con el río Magdalena y las obras de navegabilidad. Entonces, aquí tengo el río, y el río va hacia acá, y entonces él normalmente tiene islas y playones y eso. Entonces es un río trenzado, ¿cierto? Aquí está, por ejemplo, Barranca. Ajá. El APP anterior era de aquí para arriba, porque aquí no hay navegabilidad, actualmente no la hay, porque no hay calado suficiente para que las embarcaciones suban. Entonces aquí dice que requerían unas obras rígidas, pero este fue el periodo de Nave Elena, el periodo de Odebrecht, y esto se cayó. O sea, toda esta parte se cayó. La nueva APP con este bendito gobierno, entonces no, esto ya no existe, que era donde se requería. Entonces ahora vamos a hacer obras acá abajo. ¿Para qué? Para favorecer el puerto de Impala, que es un privado, que es un inversionista del país grande, sí es cierto, pero es un privado.
Y para favorecer a este privado van a hacer una cantidad de afectaciones ambientales en esta zona del río, que es una zona ambientalmente muy delicada, porque el río es muy trenzado, tiene muchas ciénagas al lado y lado, ¿cierto? Y toda la reproducción ictiológica depende de esta conectividad que esté garantizada, ya sea directa o indirecta, porque normalmente se da así, o un brazuelo. Entonces ellos quieren tapar, por ejemplo, un brazuelo. Y primero es ilegal, pero ellos le hacen la comba a la norma. Entonces ahora no se llama brazuelo, sino es un brazo secundario del río. Están haciéndole la comba. Ahora, ¿usted conoce de licencias ambientales? No exactamente no. Un espolón. Un Ajá. espolón es una obra rígida que cambia la corriente. Digamos, si la corriente viene acá, ella pega acá y se va a ir allá como una bola de billar. ¿A usted le gusta el billar? ¿Sí o no? Entonces, el río se comporta como una mesa de billar. Pero si yo le si le hago una obra, un dique transversal, que es un espolón, si yo le hago esa obra, él cambia la corriente. Como cambia la corriente, puede generar afectaciones aguas abajo y por eso requiere licencia ambiental. Es un espolón. Claro. Pero entonces los magos de ahora, adivinen cómo lo llamaron, diques transversales. Y la ley de infraestructura lo permite. ¿Qué le hicieron? La comba a la licencia ambiental. Y es exactamente lo mismo. Eso es lo que es exactamente lo mismo. Un espolón requiere licencia ambiental, pero si yo lo llamo dique transversal, no requiere licencia ambiental. Entonces, ese tipo de cosas hicieron para que el proyecto de navegabilidad, que es un proyecto de obras rígidas que va a generar una afectación a toda la llanura de inundación, porque es que aquí hay selva húmeda, ¿sí? Porque es toda una zona muy rica en biodiversidad, es un área de divagación del río que la requiere para, digamos, atenuar las avenidas y no generar inundaciones aguas abajo. Pero si yo encauzo el río por un solo lado, toda esta zona, finalmente los terratenientes se van a apropiar de eso, los portuarios se van a apropiar de esos terrenos, y esos terrenos van a perder su comportamiento de selva húmeda y se van a convertir en zonas de firmales, zonas secas. Entonces todo esto va a perder como su encanto, su biodiversidad, y esto todo es una zona muy rica de nutrientes y digamos, zonas de reproducción para peces, para crustáceos, para mamíferos, para toda la fauna asociada, la flora y fauna asociada al río y a esa llanura aluvial. Eso ocurre. Luego van a hacer unas obras, digamos que yo hago obras así, entonces estas son obras longitudinales o transversales, o cierro un transversal o hago una obra tipo bayoneta, la llama. Esa obra tipo bayoneta lo que me va a hacer es una zona que aquí me va a generar sedimentación, que aquí van a quedar atrapados porque va a funcionar como una dársena, y por ejemplo los bagres van a quedar atrapados ahí y van a ser fáciles de capturar, tras de que son especies que están en vía de extinción y les van a afectar. Pero un ingeniero solo mira que calcula que yo necesito que el río se vaya por este lado, entonces, y no mira qué estoy afectando. Claro. Y ese es el problema. Entonces, el propósito de ellos es recuperar la navegación. Nosotros, desde la parte ambiental, les decimos, ¿por qué no recuperan el agua? Ustedes no pueden navegar sin agua. ¿Por qué no recuperan las fuentes hídricas? ¿Por qué no recuperan todos los nacederos de agua para que haya más agua en el río y puedan realmente tener navegación, y no a punta de obras rígidas que generan unas afectaciones a los peces, pero grandísimas? No les importa. Entonces aquí se van a gastar una millonada de plata, van a generar unas afectaciones grandísimas a la pesca, a todos los pobladores. Tenemos pobladores, los pescadores, de más o menos 50.000 pescadores en el río Magdalena. En la zona media tenemos más o menos como 15.600, y sí, que
son personas, o sea, cada uno es una familia que dependen de ese recurso y no lo van a tener porque eso va a hacer que la pesca digamos, se vaya al suelo totalmente. Entonces, nosotros les decimos, la naturaleza que hace, recupera las fuentes hídricas para hacer lo que usted quiera, el uso que usted quiera, pero no a punta como cuando uno coge y encierra a un hijo porque no quiere que conozca el medio exterior o le da miedo que el medio exterior y más rápido se le va para afuera. Igualito va a ser el río y igualito va a ser el agua. Ahora, ven, te hago una pregunta. Todos estos proyectos que tú me dices que van a hacer estos ingenieros, ¿son proyectos gubernamentales? Esto es de... Sí, este es el APP de navegabilidad, de presidencia. Este es el proyecto de la navegabilidad del río Magdalena y van a gastar billones de pesos en esto. Y va a generar una afectación socioeconómica muy grande, muy grande. Entonces, digamos, ellos, por Magdalena contrató un Humboldt para que les dijera qué debían hacer para proteger estos recursos. Ellos contrataron a unos expertos y dieron unos resultados. Pero por otro lado, contrataron a la Universidad del Norte para que hiciera los diseños. No se habla. Aquí están los documentos, aquí están los diseños. Yo le pregunté a este señor, oiga, ¿usted ya miró esto? No, eso no es mi problema. Eso es de Cor Magdalena. Yo dije, pero es que aquí recomendaron qué se debe hacer para no afectar tanto el recurso, no les importa. Entonces yo le entrego a Cor Magdalena el problema de Cor Magdalena. Resulta que Cor Magdalena, ¿qué va a hacer? Cor Magdalena se lo pasa a la ANI para que la ANI entre a licitación y eso ya están dando en licitación, ya está en proceso de licitación. Cor Magdalena lleva más de 20 años trabajando barranca, aguas abajo a punta de dragados. El dragado es menos dañino que las obras rígidas. ¿Por qué no lo deja así? Y hace, si quiere, las obras acá que hacen menos daño, o mejor que no hiciera ninguna obra rígida. Bueno, aquí no hay navegación y sí se requiere hacer. Entonces, bueno, miremos cómo se hace menos daño acá, pero de aquí para abajo no lo necesitan. Claro. Y lo van a hacer por capricho de un impala. Y ya. Y bueno, unos presidentes y unos... Usted sabe cómo se manejan todas esas cosas. Sí. Ahora, todas las especies biológicas dependen del comportamiento natural del río, de los picos de inundación que tiene. Usted sabe que el río Magdalena tiene es bimodal, tiene dos picos de aguas altas y de aguas bajas. Entonces él entra en abril, sube y en noviembre vuelve y sube, son dos picos. Y los peces responden, su madurez sexual responde a esos picos. ¿Para qué? Como una madre cuando va buscando zonas de cría que tenga buenas condiciones, su futura cría. Y entonces cuando las aguas suben, ellas van madurando y entran a desovar. Resulta que si yo hago, ya le rayé mucho, si yo hago, aquí tengo una ciénaga, y entonces yo le hago una obra acá. Los ingenieros me dicen, no, yo no estoy tapando, ahí entra el agua yo no lo estoy tapando. Ahora, las hembras que hacen, pongamos que la obra no está acá, sino que esté acá, no importa, que no esté tan cerquita. Las hembras, ellas vienen como, este es el río, y ellas desoban cerquita el río, cerquita la desembocadura, para garantizar que sus larvas, al caño de conexión a la ciénaga, para garantizar que sus larvas, como ellas son, eso casi ni se ve. Entonces, floten, ellas van a la deriva, pero entren a la ciénaga. Si yo encauzo el río, cuando yo tengo un río muy ancho, pongamos de 2 kilómetros, y lo vuelvo 1 kilómetro, a mí se me aumenta la velocidad. Si a mí se me aumentó la velocidad por acá, las larvas van a pasar derecho. Resulta que estas ciénagas son las alacunas de los pececitos. Aquí no hay velocidad, ellas pueden criarse, hay vegetación, ellas se pueden cobijar, todas esas cosas. Aquí los depredadores se las comen, aquí no hay garantía de nada. Si esto pasa,
la pesca se va para el suelo. Y muchas especies dependen de esas, digamos, de esos, los playones se llenan de nutrientes, las aguas se retiran y sirven para cultivos temporales, ellos lo utilizan para cultivos de sandía, para de maíz, de sereno, una cantidad de cosas que se va a perder. Y esos ciclos, al no tener estos ciclos, estas especies Todo se pierde. se van a volver locas, no van a saber cuándo desovar. Ellos, si no hay este pico de inundación, ellos no van a entender, porque ellas dependen de esto. Actúan según el nivel del agua. Ven, te hago una Eso, pregunta, bueno, perdóname. Digamos, nosotros estuvimos en la Ciénaga de San Silvestre y no sé si ya ha sido allá, pero digamos, el tratamiento que se está haciendo por contaminación a la ciénaga, pues que está llevando actualmente Ecopetrol es como, pues algo irresponsable, ¿no? Que es eh, cubrir con piedra la ciénaga, la parte contaminada. Lo que hace es botarle unas bacterias que dicen que esas bacterias descontaminan. Eh, Botan unas piedras encima de la ciénaga, de la zona, ellos lo tienen sectorizado, entonces de la zona del derrame, y luego botan unas semillas para que crezca como un pasto eh, grande, ¿no? Digamos que para que a simple vista se vea una zona recuperada, pero pues no, o sea, digamos solo al pisar uno con su peso, que son 70 kilos máximo, eh, esa piedra, todo eso por debajo está húmedo y sale todo el agua contaminada, ¿no? Ahí la fundación que trabaja con pescadores ha ayudado pues como a denunciar todos estos casos, pero como que digamos, Ecopetrol es una empresa tan fuerte que no, sí, digamos, no se genera realmente un cambio, ¿no? De hecho, el mismo día que fuimos lo estaban haciendo enfrente nuestro, tapando el río así, de esa forma. Y saben que igual están haciendo mal porque no nos querían dejar entrar, se alteran, digamos, que uno esté ahí mirando cómo están tratando supuestamente la contaminación. ellos Y hace algunos años hicieron una recuperación de la Ciénaga 6 y eso le hicieron bombas y platillos. Y la recuperación de la Ciénaga 6 fue eso, rellenarla totalmente de tierra, y para rellenarla totalmente de tierra inclusive rompieron el vaso hidráulico de uno de los de los de los tanques de almacenamiento del reservorio de la piscícola San Silvestre. Lo rompieron por estar llevando tierra para llenarlo a la Ciénaga 6. Y recuperaron, sí, recuperaron un suelo. Yo les decía, ¿y dónde está la ciénaga? No hay, o sea, la desaparecieron. Sí, no pasa nada. O sea, y Ecopetrol, uno le hace los reclamos, ellos vienen tranquila y dulcemente y dicen que los resultados salieron maravillosos. Cuando fue lo del Lizama 158, que era súper evidente la contaminación y todas esas cosas, no, pero es que ahí no hubo contaminación, mire, los resultados son estos. Claro, ellos mismos hacen los monitoreos, la CAS no tiene ni plata ni capacidad para hacer como un contrapeso, el problema es eso, no hay un contrapeso fuerte ambiental institucional que pueda refutar lo que ellos están alegando con fundamento entre comillas. O sea, le están mostrando a uno unos resultados, mire, aquí no hubo contaminación. Cuando la contaminación, por ejemplo, de Lizama 158, yo no sé si usted lo vio por televisión, pero era terrible. O sea, eso era un iceberg permanente. O sea, las 24 horas del día iban botando y eso estaba cayendo a una quebrada, la quebrada del Caño Muerto, y el Caño Muerto de la Ciénaga al río Sogamoso, el Sogamoso al río Magdalena. Ahorita que están indemnizando a los pescadores. Indemnizando. Pero los pescadores sufrieron muchísimo porque todo el pescado sabía petróleo. Y entonces no pudieron comercializar y duraron mucho tiempo sin comercializar. Todo eso pasa, pero
Pero digamos, no habrá una relación. multaron a Ecopetrol, no la multaron. O sea, pues Ecopetrol no fue multada por eso. Ellos están mitigando cosas, pero no fue multada. Y no Pero pasa no habrá nada. una relación, Tristemente no pasa nada. digamos, en cuanto a ellos, a que Ecopetrol haga, digamos, lo que quiera con estas ciénagas, básicamente secándolas poco a poco con estos proyectos. Digamos, no habrá una relación allí que no se le diga nada a Ecopetrol porque básicamente está contribuyendo a que esos proyectos se realicen más fácil, ¿no? A lo de, sí, yo, pues yo, pero no creo que lo hagan ni a propósito, la verdad. O sea, cada cual, las instituciones del Estado se hablan para determinados momentos, pero ni siquiera para eso. O sea, Ecopetrol hace lo suyo, Cor Magdalena hace lo suyo, y ambos hacen daños ambientales terribles, pero no que se pongan de acuerdo para eso, no creería. Pero hacen daños ambientales y lo que hacen es esconderle a la gente la realidad, tapar las cosas y cumplir como lo que le dice la autoridad ambiental, que es muy débil. El problema es la gobernanza de la autoridad ambiental, que es muy débil. Sí, pues de Eso. hecho, digamos, nosotros hablamos en secreto con la, ¿cómo se llama? Con la Secretaría de Ambiente de Barranca Bermeja, La Secretaría de sobre Medio todo esto, Ambiente. ajá, sobre todo lo que estaba Sí. sucediendo y pues a ver, digamos, más que como un ataque, tener un punto de vista que estaba pasando con esto. Pero digamos que con todo esto, pues nosotros le preguntamos que Ecopetrol qué estaba haciendo, digamos, en cuanto a transición de energía a energías limpias, ¿sí? Una transición energética, No, una responsabilidad. Y básicamente, pues fue eso. No, nosotros no somos autoridad ambiental para Ecopetrol. Entonces, básicamente Ecopetrol, ¿quién lo maneja? O sea, en cuanto al ambiente, ¿sí? sí, a Ecopetrol lo maneja el ANLA directamente. La autoridad ambiental quien lo maneja. Entonces sí, a ellos, por ejemplo, a la CAS le piden Ok, gracias. a la CAS le piden como algunos conceptos técnicos, acompañamiento, algunas visitas, pero finalmente quien controla es el ANLA. Y a Cor Magdalena en su momento con algunas obras, por ejemplo con los puertos, también era el ANLA o es el ANLA. Entonces, la autoridad local, autoridad ambiental local, que aquí en este caso sería la CAS, pierde fuerza porque no es tenida en cuenta, pero no porque no tenga competencia. Yo, digamos, si yo estuviera en el cuero de ellos y veo una contaminación, yo puedo empezar a fregarle la vida al alma, decirle, mire, está pasando esto, y ustedes no están actuando. Y es en mi territorio, ¿sí? Claro. Y ellos no lo hacen. Eso sí lo Sí. podía hacer la CAS Como perfectamente y no lo manejar hace. una presión. No lo hace. Sí, sí, Le sí. puedo hablar de hidroeléctricas, le puedo hablar de obras de control de inundaciones, de... Yo me equivoqué, ¿eso qué es? No sé, como quieras. Sí, 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 sobre hidroeléctricas me gustaría. Bueno, Aunque ya me dijeron que entonces, nos quedan 5 minutos, como 4 realmente. Entonces, no sé si o me puedes seguimos decir, digamos, o seguimos con control de inundaciones, como quieras, con no, cualquiera de las dos. digamos, si me puedes Hidroeléctricas, comentar algo sobre hidroeléctricas, sí, porfa. entonces la hidroeléctrica normalmente se construye sobre un río y Ajá, entonces lo mismo, pasa, es una obra construida que totalmente fracciona el hábitat. Entonces, nuestras especies migratorias que dependen de esos ciclos se van a ver perdidas. Y aquí ya no va a haber, este embalse se vuelve artificial y aquí se van a empezar a generar unos procesos erosivos y va a generar más problemas porque los peces aquí se chocan contra el muro y de ahí no siguen. Ahora, por ejemplo, la de hidrosocamoso que tiene que ver que tiene que ver con el mercado de la energía. Entonces, de acuerdo a la demanda de la energía, ella abre o cierra con puertas.
y se generan unas cosas que ellos llaman hidropicking. Hidropicking es que fácilmente en una hora el nivel del río puede subir 1 o 2 metros y luego volver a bajar. Y eso, si yo tengo aquí unos pececitos, ellos no saben qué hacer. Y la otra, el río entonces sube, inunda todo este plano lateral y luego baja muy rápido y entonces se quedan atascados. Entonces lo que hace Isagen lo que hace Isagen es que contrata a los pescadores para que rescate esos animales acá. Pero todo es un sistema artificial de mitigación de un daño ambiental que ya se hizo. Y aquí empiezan entonces a sembrar especies nativas. Ahora son nativas, menos mal, porque anteriormente sembraban de mojarras, pero bueno, especies nativas. Y entonces, para tratar de que el sistema vuelva como a recuperar su ciclo hidrológico de aquí para arriba. Se puede dar, pero no es tan fácil. No es tan fácil porque aquí la profundidad es muy grande. Entonces aquí pescan los pescos de aquí para arriba. Se puede dar, pero no es tan fácil. No es tan fácil porque aquí la profundidad es muy grande. Entonces aquí pescan, los pescadores no pueden pescar sino en, digamos, el área de inundación, y aquí está el dique, entonces ellos pueden pescar, digamos, en las, como en las Ajá. colitas del embalse, pero no en el embalse. Todo el mundo dice, no, un área muy grande para pesca, y realmente la pesca en estas zonas tan profundas, las artes de pesca no son efectivas y ellos no pueden pescar ahí. Y hay todo un cambio del uso del suelo, todo un cambio de una zona agrícola que se vuelve inundada. Por ejemplo, Betulia, que es un municipio, el 90% de su territorio quedó inundado.